Aquí ven un poco de lo que son las calles alrededor de donde vivo. Yo vivo en Schöneberg-Tempelhof, que es más o menos al sur de Berlín. Y pues paso por el hospital que tengo al lado y ahora van viendo más o menos pues una esquina donde venden pan. Vivo cerca del Victoria Park, que pues ya en su momento te los enseñaré. Y pues este es mi camino que recorro más o menos para llegar a la mayoría de las cosas que hago, porque es el camino principal hacia pues, donde estará Mite y todo, pues por ejemplo bares, que está Mehringdamm en la parte cerca. Eh, y pues hay varias tiendas en las calles como esta, más o menos. Y pues también por aquí tengo mi fisioterapia, que eventualmente voy si me duele la espalda, ¿no? Y en esta misma calle hay 3 supermercados, hay tienda de bicicletas y pues se convirtió en mi camino regular a hacer todas las cosas que tenga que hacer y pues como ven es una parte bonita. En este momento del viaje pues, eran las 6:30 de la mañana y pues por eso no se ve mucha gente, pero pues así un poco más se puede apreciar que en la esquina, por ejemplo, ahí hay un bar que se llama el Keine Eile o el Sin Prisa, pues donde mucha gente ahora que ya están abiertos los bares, pues se sientan a tomar una cerveza y a no estresarse. Y pues seguimos aquí con la primera parada, el primer monumento, edificio que les puedo enseñar. Aquí es donde se le llama el Platz de Luftbrücke o la plaza del puente aéreo. Bueno, pues aquí tienen la parada de metro de Platz Luftbrücke y pues es donde más o menos empieza la parte del aeropuerto de Tempelhof y esta pequeña plaza tiene el monumento al puente aéreo que ahorita van viendo en la parte de arriba, un poco en la esquina, y ahorita voy a meterme justamente al parque donde está el monumento para que lo vean un poco. Y ahora, como ven, tiene un poco de flores y está condecorado porque fue el 8 de mayo que se celebró el Día de la Victoria en Europa, que es la fecha en que los aliados de la Segunda Guerra Mundial aceptaron la rendición de la Alemania nazi. El campo Tempelhof.
Históricamente fue un área en Berlín utilizada para prácticas militares y como patio de armas de la guarnición de Berlín. En el siglo XVIII, este campo fue utilizado por los granjeros de Schöneberg como tierra de cultivo. Bajo el reinado de Friedrich Wilhelm I, fue utilizado como campo militar de maniobras aéreas para el ejército prusiano. El 2 de agosto de 1881, el rey hawaiano Kalakaua fue invitado de honor a un desfile en el campo. En 1828, los militares compraron el campo. La parte occidental del mismo fue arrendada para la Asociación de Cría de Caballos y Deportes Ecuestres en 1830, construyendo así una pista de carreras de caballo muy popular entre los berlineses. En 1841 se dio el paso para el tren de Anhalt y después de la guerra franco-prusiana de 1870 a 1871 se construyeron los cuarteles y una estación de carga para el primer regimiento ferroviario prusiano. Al primer equipo de fútbol alemán, el VfC Germania 1888, utilizó el campo para entrenar. El primer equipo de fútbol de Berlín, el VfC Frankfurt 1885, jugó sus partidos en casa aquí, al igual que el Unión 92 Berlín, siendo campeones en 1905. En 1909, Arman Ziebfeld realizó la primera exhibición aérea de la historia en Tempelhof, siendo estos los primeros vuelos sobre el campo. El 31 de agosto de 1910, la comunidad de Tempelhof compró el sitio a los militares por 72 millones de marcos.
La función de campo de desfile se mantuvo hasta la primavera de 1914. El 8 de octubre de 1923, el campo Tempelhof fue oficialmente considerado un aeropuerto. De 1924 a 1925 fue la construcción de los hangares por los arquitectos Heinrich Cosina, Paul Malberg y Fritz Bräunig. De 1926 a 1929 fue la construcción de los edificios principales del aeropuerto por los arquitectos Paul y Klaus Engler. Lufthansa, la compañía aérea, fue fundada en 1926 con base en este aeropuerto. El aeropuerto tenía la ventaja de su localización cercana al centro de la ciudad, por lo que se convirtió en poco tiempo en uno de los aeropuertos con más tráfico del mundo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, despegaban hasta 92 vuelos diarios, siendo 40 de ellos internacionales. De 1933 a 1934, una parte del aeropuerto llamada Columbia House fue una prisión de la Gestapo. De 1934 a 1936 fue un campo de concentración llamado KZ Columbia. En la Segunda Guerra Mundial, el aeropuerto no se utilizó como un aeródromo de guerra por la aviación nazi, salvo casos excepcionales. Sin embargo, en los sótanos del aeropuerto se hicieron trabajos forzados de ensamblaje para los motores de los Junkers Ju-87, conocidos como Stuka, en 1941. El 25 de abril de 1945 se terminan los trabajos forzados y la entrega de aviones, siendo el aeropuerto ocupado por los aliados.
De mayo a junio de 1945, el aeropuerto pasa a manos del comando ruso y posteriormente a la Fuerza Aérea estadounidense hasta 1993. En 1948, los Estados Unidos crearon un puente aéreo en el Tempelhof para abastecer a Berlín, pues las comunicaciones terrestres habían sido bloqueadas por el ejército soviético. El puente aéreo es una operación militar que proporciona el aterrizaje de nuevas tropas y material bélico. Durante este puente aéreo, los aviones americanos soltaban chocolates, chicles y pasas amarrados a pequeños paracaídas antes de aterrizar y minutos después de despegar para repartir a los niños en la ciudad amurallada. Se les llamó bombarderos de pasas o los Rosinenbomber. La idea se atribuye a Gail Halvorsen, piloto de los Estados Unidos. En 1951, el aeropuerto regresó a tener tráfico aéreo civil, y así duró por 51 años, hasta que el 30 de octubre del 2008, el aeropuerto cerró sus puertas para convertirse únicamente en lo que al día de hoy es conocido como el Parque Tempelhof, un lugar donde se practican toda clase de deportes, carnes asadas y reuniones. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el mismo canal, misma hora.